El Renacimiento fue un fenómeno de origen italiano y, que al tomar fuerza, fue influyendo en diferentes partes de Europa con sus distintas variantes. Sus inicios se pueden ver en algunas obras italianas de la Edad Media, desapareciendo la verticalidad de las obras del norte de Europa. El Renacimiento italiano se origina en las ciudades que florecieron en el centro y norte de Italia. Como Florencia, Milán y Venecia, se encuentra inmerso en un clima de prosperidad y grandes cambios en el pensamiento tras la aparición del humanismo. Al inicio del siglo XV. La ciudad de Florencia en la región toscana se encontraba en pleno desarrollo con una intensa actividad artística impulsada por la prosperidad económica tanto en las familias dominantes, como en la Iglesia y en la autoridad civil. Muchos de los cambios iniciados en el siglo XV fueron impulsados por la familia Medici. Entre ellos, el proyecto urbanístico de Arnoldo di Cambio. El apoyo a Filippo Brunelleschi tanto en sus trabajos a nivel urbano, como en la construcción de la cúpula de Santa María de las Flores, la Capilla Pasi, el Hospital de los Inocentes y los Palacios Pitti y Medici. Se tiende a hablar de dos periodos en el Renacimiento de acuerdo a las manifestaciones que se desarrollaron en el panorama artístico. El 400. Siglo XV. Florencia, Italia. En arquitectura se crean espacios mucho más racionales. Se busca una recuperación de las formas clásicas como columnas, arco de medio punto, bóvedas y cúpulas. Sus principales exponentes son Brunelleschi y Alberti. En la escultura se trata de encontrar un sistema para la representación del cuerpo humano de una manera mucho más exacta. En la pintura, hay un dominio del espacio y la representación de la profundidad, así como una correcta representación de la figura humana. Aparecen los temas mitológicos y retratos. Sus principales exponentes son Fray Angelico, Masaccio, Baatiselli y Mantegna. El 500 siglo XVI. En Roma. Este es un periodo de culminación de los avances iniciados en el 400. En arquitectura encontramos un purismo más evidente en las formas, plantas centralizadas. Cúpulas. Sus principales exponentes son Bramante, Miguel Ángel y Palladio. La escultura adquiere características de monumentalidad, un mayor dominio de la anatomía, movimiento en potencia. Las manifestaciones manieristas se ven reflejadas en la pérdida de las proporciones y serenidad clásica. Sus principales exponentes son Miguel Ángel, Benvenuto Uccellini y Juan de Bolonia. En el caso de la pintura, se va a dividir en tres exponentes. Maestros del clasicismo. Cuidadas composiciones, dominio del color y la luz e interés por el movimiento. Exponentes. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Manierismo. Estilo artificioso y reacción anticlásica. Exponentes. Parmigianino, Correggio. Escuela veneciana. Predominio del color sobre el dibujo. Exponentes. Giorgione, Tiziano, Tintoretto y Andrea Palladio. Como introducción imaginemos la construcción de una casa de placer, proyectada por Gian Giorgio Trisino, en Cricoli, Vicenza. Entre los obreros activos había un tajapiera, cantero ladrillero, llamado Andrea Fiolo da Prieto da Padoa. Este operario hábil pero ignorante y no tan joven, atrajo la atención de Trisino, quien lo adoptó y lo bautizó con el nombre de Palladio, Palas Atenea igual a sabiduría. Hecho esto, caigamos en cuenta que, la herencia bizantina y el amplio desarrollo de sus estructuras políticas y sociales consiguieron una significativa potenciación de su cultura urbana. Vicenza, cualidades que fueron desarrollando la personalidad de Palladio, determinando su estética y las necesidades concretas de construir, gozar y usar la arquitectura. Las ideas de Palladio fueron influidas por la civilización de la villa igual a Vicenza, en la cual las relaciones de los habitantes con la naturaleza se conecta de igual forma con las ideas programáticas de la escuela filosófica aristotélica paduana, en la que el hombre es el intérprete sutil de la naturaleza que lo circunda. Esto llevará a Palladio a investigaciones profundas en cuanto al iluminismo y cromatismo. Palladio entonces se desarrolla en un ambiente en el que la percepción de la naturaleza y la constante investigación en la experiencia existencial unirá a la historia. Trisino descubre en la poética de Aristóteles el valor creativo de la mimesis.
La experiencia e interpretación de la naturaleza, la inmanencia de lo universal, etc., conocimientos que también captará Palladio, convirtiéndose así en un humanista parcial. Cerca de los años 1550, Palladio ha configurado una metodología y su sistema de trabajo novedoso, definiendo dos técnicas en la arquitectura: el proyecto y la construcción, esto debido a su recorrido por todas las fases constructivas, solo que al revés, primero construyendo y después entendiendo cómo y por qué. Los 4 libros de la arquitectura 1570. Tratado principal de Palladio, en el cual, a grandes rasgos, habla del tema de la espacialización, que son, más allá del proyecto, dibujos y apuntes, detalles, etc., todo lo necesario para entender la tridimensionalidad de cada aspecto. El paduano integró a los conceptos de materia, forma, agente, fin, medio, el concepto de platonismo y el de Aeidous, también llamado idea de la arquitectura. Se trata de llevar a la concepción permanente del proyecto basada en la fusión de las técnicas constructivas con las proyectuales, considerándose siempre a sí mismo como un clasicista moderno y renovador. Interpretando de los principios clásicos de Vitruvio, órdenes, teorías matemáticas de proporción y armonía, y haciendo referencia espacial y orgánicamente hablando a Vitruvio, Alberti y Bramante. A pesar de ser manierista y anticlásico, al compararle con algunos de sus contemporáneos, se definió como intenso experimentador, el cual definió su obra como influenciada por Vitruvio y Bramante, y donde las proporciones matemáticas son los pilares de su pensamiento. En los libros 1 y 2 es donde expresa su pensamiento. Y los libros 3 y 4 manifiesta su conciencia arqueológica, o lo que es lo mismo, la admiración por la antigüedad y la utilización canónica de los órdenes. En el libro 1 se aborda a grandes rasgos los relativos a técnicas constructivas y después a la estructura morfológica de los de la arquitectura. El libro 2 se aboca al diseño de casas dentro y fuera de la ciudad y de las fábricas y sus formas y espacios, y algunos principios sobre teoría de la restauración y sobre cómo elegir el lugar. El libro 3 trata sobre ingeniería civil, pública y urbanismo, hablado de las vías y puentes, plazas y edificios y espacio público con reminiscencia de los espacios griegos y romanos. El libro 4 es de análisis de templos romanos, en el cual le brinda un homenaje a Bramante escribiendo sobre su obra Tempietto de San Pietro in Montorio. En sí, los 4 libros ofrecen una colección de diseños de obras de la antigüedad, explicados y ofertados por el autor, en el cual se reafirma su postura clasicista. La virtud de por medio de la arquitectura expresándose en el espacio gracias a las matemáticas aplicadas, en otro orden de ideas, es la síntesis que forja entre Aristóteles. El sentido práctico, la experiencia, la valoración de lo antiguo, doctrina de la imitación, con Platón por medio de las ideas, doctrina de la Aeidous. Liam Battista Alberti. Nació el 18 de febrero de 1404 en Génova. Se iniciaba el Quattrocento, pertenecía a una conocida familia de Florencia, uno de los centros más importantes de desarrollo industrial, comercial y financiero de Europa. Además de ser arquitecto, fue comediógrafo, músico, pintor y estudioso de la física y las matemáticas, por lo que su inmersión en el círculo de los grandes humanistas como Marsilio Uficino, Pico della Mirandola o Lorenzo de Medici, no fue difícil. Su vida transcurrió entre Florencia y Roma, pues se mantenía gracias a algunos beneficios eclesiásticos que le fueron concedidos, por lo cual frecuentó los círculos humanistas de ambas ciudades. Es importante destacar el papel de Alberti como consejero de varios papas en relación con la renovación urbana de Roma, así como la recuperación y restauración de edificios e iglesias en varias ciudades italianas. Durante su estancia en Roma, escribió una especie de guía que de la ciudad, Descriptio Urbis Romae, en la que plasmó su interés por la arquitectura. Tras diversos contactos con la corte de Ferrara, regresó a Roma, desde donde, en el año 1452, dedicó a Nicolás V de Rea Edificatoria. En 1459, siguió a Pío II a Mantua, volvió a Roma 4 años después.
En 1464 escribió de escultura, hasta que finalmente muere en 1472. El enfoque que Alberti le da al estudio de las matemáticas tiene una connotación distinta a los fines con las cuales se enfocaba. Pues para muchos humanistas era por un interés filosófico y con connotaciones místicas ligado al renacer del interés por el pensamiento de Platón y a la circulación de las ideas de la Cábala, mientras que en él, encontramos el eco de la matemática práctica típica de la tradición italiana, derivada de la obra de Fibonacci, que condujo entre los siglos XV y XVI, al desarrollo de la álgebra. Fue un gran admirador de todos estos logros técnicos, especialmente los desarrollados por Brunelleschi, pues distinguía los aspectos estéticos y de ingeniería que se entremezclaban en la arquitectura. Al mismo tiempo consideraba que su conocimiento sobre bases matemáticas era lo que lo hacía diferente a un técnico especializado. Además, en 1434 mantuvo relación con el contexto florentino y escribió de Pictura dedicado a Brunelleschi. En su obra podemos ver un lenguaje de las proporciones y partiendo de ello se derivan criterios estéticos, inspirados también en la teoría musical y basado en las medidas aritmética, geométrica y armónica, así como una búsqueda por recuperar la monumentalidad de la arquitectura clásica. Muchos de los trabajos de Alberti consistieron en la asesoría y consulta, mismo que lo llevó a la elaboración teórica del pensamiento técnico del Renacimiento. Durante el Renacimiento italiano, se experimentó, entre los arquitectos e ingenieros, la exigencia de elaborar las bases teóricas de la propia actividad, y a esta tarea Alberti dio una contribución fundamental. Tratado de Rea Edificatoria. Es el tratado más importante desarrollado dentro de la cultura humanista. Se compone de 10 libros que el mismo Alberti especifica el contenido de cada uno de ellos. 1. Lineamenta, diseño. 2. Materia, materiales. 3. Opus, obra. 4. Universorum opus, obras de uso común. 5. Singulorum opus, obras de uso restringido. 6. Ornamentum, ornamento. 7. Sacrorum ornamentum, ornamentación de los edificios religiosos. 8. Publici profani ornamentum, ornamentación de los edificios públicos civiles. 9. Privatorum ornamentum, ornamentación en las construcciones privadas. 10. Operum instauratio, mantenimiento de los edificios. Además, también menciona un apéndice que trata sobre la nave, la financiación, la aritmética y la geometría y sobre lo que pueda serle útil al arquitecto en su trabajo y no ha quedado registrado. En el trabajo se puede observar al mismo tiempo la tríada vitruviana, pues la estructura intelectual albertiana se deriva de las 3 condiciones requeridas por Vitruvio. De Rea Edificatoria se ocuparía en los 3 primeros libros de la Firmitas, en los libros cuarto y quinto de las Utilitas, y en los libros sexto, séptimo, octavo y noveno, de las Venustas, mientras que el 10º libro está dedicado a la restauración de los edificios y a consideraciones referidas a la contención y manejo de agua. Esta obra fue una relectura y crítica del texto vitruviano, como un intento de realizar el primer tratado moderno de teoría de la arquitectura. Jacopo Vignola. Nacido en el año de 1507 en la ciudad de Vignola, fue uno de los tratadistas más importantes del Renacimiento italiano en su etapa manierista, siendo el antecedente estilístico al barroco. Además de ser considerado discípulo de Miguel Ángel Buonarroti. Fue un destacado diseñador de jardines y fuentes, por ello entre 1541 y 1543 trabajó para la corte francesa en Fontainebleau, diseñando los jardines del palacio. Para el año de 1550 fue nombrado arquitecto papal por Julio III, pasando gran parte de su vida en Roma, donde se encuentran la mayoría de sus obras más destacadas. A la muerte de su maestro Miguel Ángel, Vignola le sucedió como encargado de las obras de San Pedro. En 1568 Vignola desarrolló un plan que influyó en la arquitectura posterior, combinando el eje longitudinal de las iglesias medievales con el esquema de planta central de la arquitectura del Renacimiento. A Vignola se le conoce universalmente gracias a su escrito publicado en el año de 1562. Tratado de los 5 órdenes de la arquitectura. Regole degli 5 ordini de arquitectura, teniendo como base la obra de Vitruvio, decidió realizar un tratado donde esclarecía las reglas sobre el uso de los órdenes clásicos de la arquitectura de la prospectiva práctica. Así pues,
podemos concluir que los cambios que se estaban produciendo en la época dieron lugar a que pensadores, científicos y artistas se sumergieran en gran variedad de disciplinas que el Renacimiento había traído consigo. El dominio y conocimiento de ellas dio paso a que el arquitecto entendiera de política o economía, que el clérigo se involucrará con el urbanismo y conocimiento de la ciudad o que el pintor fuera escultor también. Es decir, la aportación teórica a la arquitectura de estos tratadistas se dan en un clima que integraba la mayor cantidad de variables tratando de producir obras completas y concisas para desarrollar una arquitectura de gran calidad en todos los sentidos. Prueba de ello es su trascendencia hasta nuestros días y como parte de la historia. Aunado a lo anterior se reflejan los conocimientos base apoyados sobre una fuerte ideología filosófica en la que nada es al azar y todo está influido por el hombre como protagonista central del Universitatie. Hoy se trata de expresar en la arquitectura a través de los distintos tratados analizados. Racionalidad y libertad, sencillez, pragmatismo y visualidad son conceptos que han permeado desde estos tratadistas hasta la actualidad.